Cimavisión Televisión. Hola, buenas tardes. Soy Nicolasa y estoy aquí con Carlos. Buenas tardes, muchachos televidentes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos hoy desde la capilla, desde la panadería de Don Luis, y queremos hoy darle la bienvenida a nuestro programa ¿Cómo construimos paz? Invitar a todos los televidentes a este nuevo espacio que se da por su canal Cimavisión. Los objetivos del programa básicamente es que nosotros, a través de nuestra convivencia, entendamos cómo podemos construir paz a través de nuestros actos, a través de la cooperación, a través de hacer cosas juntos, a través de entender juntos y sobre todo a través de la tolerancia que tenemos que tener los unos con los otros, porque de lo contrario no lo vamos a lograr. Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Además, Carlos, que a veces yo siento que como que mucha gente piensa como que la paz es una cosa que nos va a venir a llegar de un momento a otro, y pues este programa quiere rescatar las acciones de paz que hace la gente en su comunidad, en la cotidianidad. Por ejemplo, el darle la silla en el SIDA a una persona, y poco a poco iremos reconociendo estas acciones de paz que se construyen en nuestro territorio, pues desde la cotidianidad de cada uno, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nico, porque desafortunadamente lo que creemos nosotros es que la paz la hacen los demás, y eso no es cierto. La paz la hacemos todos y cada uno de nosotros. Desde el simple hecho de tomarnos un café juntos, desde el simple hecho de compartir la parada del SITP, como tú dices, allá abajo en la 72, hasta el momento en que termina la ruta aquí, diciendo buenos días, pidiendo el favor, dando las gracias, reconociendo el esfuerzo de cada uno de nosotros como ciudadano, como vecino, como persona, como individuo, y eso nos ayuda a nosotros realmente a crear las bases suficientes para que ahí edifiquemos nuestra casa en paz. Sí, además porque estamos seguros que acá en nuestra comunidad hay muchísimas experiencias cotidianas que tienen que ver con la construcción de paz colectiva dentro de un mismo territorio. Entonces, bienvenidos a nuestro nuevo programa, ¿Cómo se construye la paz? Y Nico, algo importante es que nosotros tenemos una diversidad étnica aquí, tenemos una diversidad de trabajos, de oficios, y también tenemos que entender que la paz hoy en día es algo importante desde el punto de vista de que también tenemos gente que está llegando de otros lugares y no sabemos por qué llegaron, en qué circunstancias y en qué condiciones llegaron, y sobre eso también nosotros tenemos que ayudarles a identificar que no importa de dónde seamos, cómo llegamos, de dónde venimos o lo que somos, podemos construir paz a través de eso también, conociéndonos los unos a los otros para que podamos ayudar los que tenemos algo a los que no lo tienen, en términos también de conocimiento, de propiedades, de cosas físicas, de cosas materiales. Eso también nos ayuda a construir paz. Claro que sí. Bueno, y ahora otra cosa que creemos que es muy importante es que todos sabemos que estamos como en una coyuntura muy, muy especial en nuestro país con el tema del plebiscito que se acerca. Y siento que ahí como ciudadanos tenemos una responsabilidad grandísima. Entonces, este primer programa queremos trabajar con ustedes como conceptos y nociones muy básicas sobre qué es el plebiscito, para qué sirve, por qué lo hacen, qué tengo que decir ahí, porque yo creo que es importante que toda la comunidad sepa exactamente a qué estamos refiriéndonos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, claro, porque hoy en día tenemos nosotros un parteaguas en términos de lo que estamos buscando, de lo que estamos tratando nosotros en el programa, que es cómo construimos paz. Por cierto, Nico, ¿tú qué sabes acerca del plebiscito? ¿Qué información tienes al respecto? Bueno, pues fíjate que hay cosas que me parecen muy curiosas. Por ejemplo, referente a qué es el plebiscito y el origen del plebiscito, ¿no? Entonces, entiendo que el plebiscito es un mecanismo de participación que tiene el pueblo para refrendar alguna o algunas decisiones por parte del Ejecutivo. Y me parecía muy interesante el origen del plebiscito, que tiene su inicio en Roma, y era un mecanismo que se inventaron para que la plebe, es decir, el pueblo y de ahí viene el nombre plebiscito. Eso, por ejemplo, lo he ido investigando, de la plebe, refrendara algunas de las decisiones que la República había tomado. Pero es importante, Nico, decir que cuando le dicen a uno plebe no es para que uno se sienta menospreciado, ¿no? Es simplemente es una palabra técnica que se emplea para tratar de explicar desde el origen romano qué significa pueblo.
pueblo. Plebe es pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el plebiscito es un mecanismo de participación donde el pueblo refrenda algunas decisiones que han sido tomadas por el Ejecutivo, en este caso por el presidente o por su gabinete, ¿no? Sí. Entonces, básicamente es la posibilidad de participar. Exactamente. Aquí en Colombia está en el artículo de la Constitución en el 103. Y el presidente nuestro lo que hizo es que él no quiere tomar una posición arbitraria, él no nos quiere poner algo. Él simplemente lo que dijo en su discurso antes de todo este rollo, cuando ya se verificó que se estaban afinando los detalles y había aceptación por parte de los dos lados, tanto del gobierno como de las FARC, y él por eso dice en parte de su discurso, yo quiero dejar que los ciudadanos, que los colombianos sean quienes refrenden o no el sí o el no en el plebiscito. Y ahí es donde surge esa pregunta acerca de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el tema de los acuerdos, valga la redundancia, que se firmaron o se propusieron en La Habana. Bueno, pero hay una cosa que también es importante que nosotros entendamos y le aclaremos a la gente. Y es, si la pregunta del plebiscito tiene que ver con un sí y con un no, solamente hay dos posibilidades de respuesta. Es que imagínate, y me parece importante que todos los televidentes lo tengan en cuenta. El otro día, hablando con una vecina, es que como estamos en la panadería, suena el horno, ya no suena. Entonces, estaba con una vecina en el bus y le pregunté cómo estaba, vecina, y ella me dijo que quería salir a votar el día del plebiscito y que iba a votar en blanco. Entonces, Carlos, ¿no es acaso que solamente podemos votar en un plebiscito sí o no estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo? ¿En blanco no serviría el voto? El blanco no sirve, en este caso no aplica, porque el voto es directo y está enfocado. ¿Qué quiere decir que está enfocado? ¿Que es un sí o es un no? ¿O lo aceptas o no lo aceptas? Ese voto en blanco, esa papeleta a la que nosotros estamos acostumbrados en los otros procesos electorales de alcaldes, de presidentes, de senadores, de concejales y ese tipo de cosas, en este caso no va a aplicar, no funciona. Y no cuenta, y no tienes la opción tampoco, o sea, no vas a encontrar esa papeleta como opción. ¿De No, acuerdo? es sí o es no. No, no totalmente. vale voto en blanco, no se puede anular el voto tampoco, porque es un sí Exacto, o un es no. claro. Bueno, y teniendo el panorama tan claro, sí o no, un mecanismo de participación, yo voy, participo, decido sí o no. ¿Cómo hace el país para saber cuántos votos se necesitan para que ese sí valga o ese no valga? Tiene que ver con lo que se llama el umbral, es decir, el mínimo porcentaje en número de votos que se alcance para determinar si el sí o no es válido. Hay una cantidad de gente en Colombia que está en capacidad de votar. Total. Que tienen Pero más ya- de 18 años o Sí, 18 años. pero ya hemos visto que siempre en las elecciones, entonces, por decir algo, hay 20 millones que pueden votar, pero solo votaron 5 millones, porque la gente ha tendido últimamente a abstenerse. Entonces, el umbral que se necesita para este plebiscito está basado en la gente que votó las últimas 8 elecciones, es decir, un porcentaje más o menos de 4,5 millones, ¿sí? No, 4,5 millones son los que Los se que se necesitan, necesitan. para este tema. Los que votaron, en teoría, si sacamos nosotros, haciendo un poquito de matemáticas, qué pena, pero hay que explicar el tema matemático, a veces es difícil de entender, pero si nosotros vemos que el 12.5% son 4,5 millones, el 25 son 9, ¿cierto? El 50 son 18, ¿cierto? Y el 100% de los que votan son 36 millones. Ahí es donde llega esa parte. Ajá. Entonces, históricamente no han votado 36 millones de No. colombianos. Nunca. No. Históricamente ha votado casi la mitad de eso, o sea, 18 millones o menos, y de ahí es donde viene Se esa saca el historia de que lo porcentaje. tienen, no que acomodar, lo tienen que ajustar, porque la palabra que están usando aquí en Colombia es que lo tienen que acomodar. No, no se acomoda, se ajusta a la realidad electoral. O sea, ¿cuántos tienen cédula? ¿Cuántos pueden votar? ¿Y cuántos votaron en ¿Y las cuántos últimas 8 han votado? elecciones? Y a partir Oye. de ahí se decide que son 4.600.000 para redondear. ¿Y tú qué crees que tú piensas que la gente de nuestra comunidad lo tiene claro? Yo creo que no.
Yo creo que no, porque normalmente siempre dejamos que los otros decidan por nosotros. ¿Y por qué no les preguntamos? El plebiscito es una manera en la que los colombianos vamos a decir si estamos de acuerdo o no con el proceso de paz. Este plebiscito. Un plebiscito en general es una manera de refrendar un acuerdo para que el Estado no lo imponga. Bien. ¿Y cómo crees tú que se construye la paz? Desde cada una de las acciones de nosotros en las casas y en todo lo que haga en la vida. Sí, el plebiscito es una cosa que el presidente sacó para que nosotros como ciudadanos podamos elegir si estamos de acuerdo con los acuerdos que se firmaron en La Habana. Ajá. ¿Y tú cómo crees que se construye la paz? Desde un saludo. Desde un saludo se construye la paz, se construye también desde el quehacer de día a día, se construye con los animales también. Son unas normas que impusieron para hacer como la paz y la parte que va a regir los puntos que van a regir sobre la paz, o sea, sobre el eliminado, sobre lo que va a haber como el dinero, sí, las bienes del narcotráfico, sí, para que haya equidad, sí, o sea, y haya justicia, reparación, y también para que se incluya en la política también los cabecillas, pero entonces tienen que haber justicia y reparación, porque si no, entonces quedaría la misma. Ajá. Vecino, ¿y usted cómo cree que se construye la paz? Pues en el hogar prácticamente, porque en el hogar es donde llega uno y encuentra el cariño, el amor, y si no hay ahí, pues en la paz en todo Colombia sería, pues, eso es lo que más prima, la parte que maneja el hogar, desde el hogar, porque eso es el resto ya con los compañeros, el trabajo, y con la comunidad, con la gente que uno trabaja, que comparte todos los días. Oye, ¿tú sabes qué es el plebiscito? Pues yo sinceramente no tengo claro bien, pero sí he escuchado que el plebiscito, digamos, es un acuerdo que hay para lo del tema de las FARC y la guerra y que entreguen pues las armas. Vale. ¿Y cómo crees tú que uno construye paz? Pues yo creo que uno construye paz desde sus acciones, lo que hace uno a diario, lo que comparte con la gente y con la comunidad. Pues tengo entendido lo que he escuchado, lo que he visto, que pues algo que está hablando sobre el referendo para afirmar si hay un acuerdo de paz, sí o no, pero no es que va a haber una paz porque pues eso es ilógico. Ajá. ¿Tú cómo crees entonces que se construye la paz? Dios mío, eso está como, pues la verdad eso es como complicado porque con un acuerdo entre la FARC, un acuerdo entre paramilitares, un acuerdo entre el ELN, no vamos a lograr la paz porque la paz está entre todos. Y con el hecho que el 2 de octubre pongamos sí o no, pues yo no creo que con eso se logra un acuerdo con la FARC y ellos, pero lo que sufrimos la guerra todavía la llevamos por dentro. Tengo entendido que es como pedir permiso para saber si el país está de acuerdo con que se firmen los acuerdos de La Habana o no. ¿Y tú cómo crees que se construye la paz? Creo que la paz se construye desde la conciencia, creo que se construye desde el perdón, pero más que de nuestro perdón, que no hemos sido afectados directamente por la guerra, de las personas que sí. Creo que es el convivir con los demás, ponerse en el lugar de los demás, estar como alineado uno con la buena energía para todos, querer la paz de verdad. Bueno, pues lo que descubrí es que efectivamente en nuestra comunidad sí hay muchísima gente que sabe qué es el plebiscito y otra no tiene ni idea. Lo que sabe es por lo que ha visto en la televisión, por lo que ha escuchado por el bus, pero también hay gente que sí sabe. Ok. Sabe. Perfectísimo. Hay algo bien interesante y es que Colombia ya había tenido un proceso de esos, ¿no? Por allá por los lados de 1957, cuando el general Rojas Pinilla, ¿recuerdas? Sí. Que él estaba, y básicamente lo que se hizo es que, como eso era un régimen militar,
pues la gente, los políticos sobre todo, no querían que ese régimen siguiera y entonces propusieron un plebiscito para crearlo del tema del Frente Nacional. Claro, y Bueno, fue eso la sí. primera vez en Colombia donde se dio este mecanismo de participación que terminó con que el pueblo refrendara que definitivamente había que hacer un proceso de Frente Nacional. Y lo más interesante es que durante el proceso del general Rojas Pinilla se le dio el voto a la mujer, ¿sabías? Sí. Y en ese Y fue la plebiscito primera fue vez la que primera vez que en Colombia hizo votaron las mujeres. uso de su voto. Votaron las mujeres y obviamente se le dio la bienvenida a ese Frente Nacional, que eran básicamente 4 años en donde gobernaban los liberales Y luego pasaban los conservadores. 4 años a gobernar los conservadores y básicamente ese plebiscito se refrendó. Ahora, yo también estaba pensando, Carlos, por ejemplo, como en esa historia del plebiscito, estaba pensando en que definitivamente para nuestro país este es un momento muy importante porque históricamente viendo, digamos, los procesos de paz que han habido en otros países como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua, han sido procesos de paz que se han firmado, pero donde nunca el Estado ha permitido que el pueblo lo refrende. Así es. Es decir, que fue una decisión unánime de negociaciones entre las guerrillas, los estados, pero esta es la primera vez que un estado permite que el pueblo refrende esa negociación. Y eso es lo que Y hace eso es diferente nuestro proceso de importantísimo. paz. Claro, es Por muy eso, importante. De alguna manera, inclusive también en África ha habido procesos de paz. ¿Recuerdas el apartheid por allá en África? Y aquí lo que se está haciendo es que volvemos nuevamente a mencionar esa gran palabra. Y es que el presidente no fue de alguna manera impositivo, o sea, no nos impuso su decisión, sino que quiere que nosotros hagamos Decidamos. un país a través de eso. Y a través de Decidamos nuestra y decisión. refrendemos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los acuerdos. Y ¿no? ahí es donde viene la gran pregunta, ¿no? Que básicamente era lo que generaba duda de qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué de alguna pasa manera, si qué él pasa sí si gana? ¿Qué pasa si él no si él no gana? gana? También. Exactamente. Y es donde nosotros tenemos que ver, porque hay responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad ciudadana. Porque es el país que queremos, pero es el país que también le vamos a dejar a nuestros hijos. Y ese país está fundamentado sobre el sí o sobre el no. Y aquí no vamos a hablar de temas de matices políticos. Aquí vamos a hablar simplemente de lo que puede llegar a pasar si él sí gana o lo que puede llegar a pasar si él no gana. Porque, como tú bien lo dijiste al comienzo, no es que la paz aterrice de buenas a primera. Hay que construirla. Y hay que construirla a través de la convivencia. Y también entonces, hay que ser conscientes, Carlos, te recuerdo, que estos acuerdos son el resultado de una negociación con uno de los grupos armados de este sí. país, Muy bien. que son las FARC. Pero sabemos que efectivamente existen otros grupos armados que no han entrado en procesos de negociación, como el ELN, como las BACRIN, como todos los grupos de autodefensa que se mantienen en este país. Entonces no podemos hablar que el sí o el no realmente nos va a traer una paz, sino que es la firma de unos acuerdos con uno de los actores que han generado conflicto, por lo tanto no es la llegada de la paz, sino la terminación del conflicto con uno de los grupos que ha entrado en negociación, pero creo mira yo. sí, claro, pero es interesante. ¿Por qué? Porque es el primer escalón de esa gran escalera Claro. para que sigamos construyendo paz. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es lo que tú mencionas. Y es, tenemos otros grupos diferentes, pero las FARC es el más grande. Es el que conflictivamente ha generado muchas más pérdidas y mucho más daño. Obviamente los otros grupos querrán mostrar su capacidad de guerra, su capacidad de oposición. Pero aquí es tú donde qué viene crees? algo bien interesante, perdóname Nico, y es que, ¿qué opinan las víctimas? ¿Cómo se sienten las víctimas? Esta mañana casualmente estaban entrevistando, ¿tú te acuerdas al exgobernador que mataron las FARC, que era por allá de Antioquia? Sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Y hablaba la esposa de él. Y ella decía que en el momento en que enterró a su esposo, a sabiendas de que las FARC de alguna manera lo habían asesinado por los puntos que tú quieras, que no son del tema, pero que ella estaba dispuesta a perdonar. Y es que, ¿sabes yo qué creo, Carlos? Que definitivamente es muy distinto el concepto de conflicto para la gente que lo ha vivido a la gente que no lo ha podido vivir.
bien sea de una manera directa o indirecta. Es también importante saber que en este conflicto hay mucha gente que lo ha visto por la televisión y que tiene la imagen del conflicto como lo que ha conocido el medio de comunicación. Y hay gente que ha vivido indirecta o directamente el conflicto. Y yo creo que la gente que ha sido víctima indirecta o directamente es parte de la gente que definitivamente va a votarle al sí. Claro, y es que tú porque tocas- lo ha vivido. Lo ha vivido, lo ha sentido y le ha dolido. Y ahí viene algo interesante y es que la última encuesta que hicieron hace más o menos como unos 2 días menciona que cerca del 62% más o menos, 62 y 4 algo, va a votar el sí. Pero hay una gran cantidad de gente que ha sido víctima directa del conflicto. Y hay un 32.4% más o menos que dice no, pero cuando se mete un poquito más hacia la pregunta, hacia el análisis, la gente que vota ese 32.4% no ha sido víctima directa del conflicto. Entonces, de alguna manera, lo pone a uno a pensar, si los que han sido víctimas directas del conflicto están votando el sí, pues, ¿qué pasa con los indirectos? Bueno, ¿y qué crees que va a pasar frente a, por ejemplo, las situaciones que se pueden presentar al ganar el sí o al ganar el no? ¿Qué crees tú? Pues es que es algo bien particular, porque puede haber grandes cambios, para bien o para mal. O sea, la paz no está escrita. Y no quiere decir que la inseguridad, que es algo que también la gente le tiene mucho temor, de qué pasa si gana el sí y la inseguridad se incrementa, o qué pasa si gana el no y la inseguridad se incrementa. Pues esos son riesgos que tenemos que correr porque ni tú ni yo tenemos una bola de cristal para decir Para si él saber sí qué es gana, lo que pasa. entonces va a pasar esto. Si él no gana, entonces va a pasar esto. No tenemos una bola de cristal, pero sí puede haber cambios sociales muy grandes. Por ejemplo, va a haber un cambio social y es que nosotros en nuestra comunidad podemos encontrar que van a llegar personas que han dejado las armas y que quieren vivir en un entorno como el nuestro porque es el apropiado para ellos para tener nuevamente su familia. Y la gran pregunta aquí es, ¿estaremos nosotros preparados para seguir construyendo paz a través de aceptarlo? Y por eso es que nace también este programa, porque creo que es importante que la gente se empiece a aterrizar en su cotidianidad, en lo que va a venir después de este posconflicto, ¿no? Claro que sí. O gente de aquí que va a querer retornar a sus terruños, en Claro. donde de alguna manera pudieron llegar a perder su tierra, y el gobierno les dice, tú ya puedes recuperarla, tú ya puedes regresar porque es parte de los acuerdos, y va a haber mucha gente que se va a ir de nuestra comunidad nuevamente a vivir en sus terruños, a hacer lo que les gusta, y es a vivir de la tierra, por la tierra, para sacar sus familias adelante. Eso también va a pasar, ¿no? Claro. Además, también lo que tú dices, habrá mucha gente que quiera regresar al campo, habrá muchísima gente que quiera retomar vidas anteriores y otras que salgan a buscar unas nuevas vidas. Y nosotros, pues desde nuestra comunidad tenemos que estar preparados también para poder atender a la gente que llegue o para poder despedir a la gente que se vaya. Totalmente de acuerdo. Es que somos socialmente responsables de esos acuerdos de paz. Y como lo decimos, cuando nosotros votemos el sí, cuando nosotros votemos el no, no quiere decir que eso ya cerró el conflicto nacional. No. Y que la paz llegó como por obra y gracia de algo o de alguien. No. Es simplemente un primer paso hacia Y por eso consolidarla. es importante, queridos televidentes, que ustedes se informen, que sean ustedes los que tomen, decidan y cojan los acuerdos, los lean, porque son las únicas personas que tienen la posibilidad de decidir, ustedes por ustedes mismos. La invitación es a que participen con su posición, sea el sí o sea no, en este plebiscito, porque es la forma como nosotros los colombianos tenemos para hacer valer nuestras posiciones. Es importante que la gente salga a votar y que se informe, sobre todo que se informen. Sí, hay una página que les queremos recomendar para el hecho de que se informen, que es acuerdosdepaz.org.gov. Ahí pueden encontrar absolutamente todo. Es muy simple, porque inclusive está hasta en dibujitos. O sea, no tiene uno que ponerse a leer muchas cosas. Puede ver un video, lo puede escuchar y de alguna manera lo puede entender mucho más fácilmente, porque cuando nos ponen a leer nos da un poquito de pereza y es tedioso. Sí. Son 267 páginas, pero la gente puede escoger de esas 267 páginas
los 6 acuerdos y mirar los que les interesan. Por ejemplo, si a ti te interesa el tema de la restitución de tierras, pues puedes Pues ver ese. es ese, claro. Si te interesa el del tema de la justicia, pues puedes ver ese. O los 6 si te quieres informar de alguna manera. Y lo más importante, ¿no? Compañeros, ciudadanos, habitantes, es que la paz la construimos nosotros, a través de nuestros actos, a través de la convivencia con otros, a través de aprender a saludar, a través de aprender a dar las gracias, de pedir el favor y sobre todo de compartir nuestro espacio, Nica, porque ahí es donde... Y además que ese es el sentido que le queremos dar a este programa, el poder identificar esos pequeños gestos de paz y concluir que nosotros somos actores de paz o actores de conflicto dependiendo la cotidianidad que llevemos, ¿no? Entonces, pues la invitación, queridos televidentes, es que ustedes se sumen a participar en este programa de cómo construimos la paz en la OPZ 89, en San Isidro, en La Esperanza, en San Luis, en Las Mollas, porque la paz también tiene que ver con lo ambiental, con lo que habito, con lo que vivo, y cada día tenemos la posibilidad de ser gestores de paz en nuestra localidad, con los hechos que tú dices, saludar al otro. A veces uno piensa que la paz es algo etéreo, no, la paz es como vivo yo en mi cotidianidad cada día. Así de que vamos a seguir con ustedes en nuestro programa, queremos invitarlos a participar, nos verán próximamente en la calle entrevistándolos, buscándolos y ojalá este espacio nuevo que nace desde Cimavisión sirva para que toda esta comunidad viva en paz, más allá de todos estos acuerdos, más allá de toda esta negociación política en nuestra cotidianidad. Entonces los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y recuerden, este programa y este espacio es suyo, no nuestro. Cimavisión es su canal comunitario. Adiós. Gracias. Cimavisión Televisión.